Chavos, ¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque... Ah, no, eso tú lo dices, ¿verdad? Y sí, en realidad el día de hoy está muy padre porque, como pudieron ver ya en el título, el video del día de hoy, estamos aquí en este lugar tan hermoso. Es Costa Mujeres. Son como los hoteles más nuevos ahorita que están acá por Cancún. Esta zona donde estamos, en el celular y en el reloj, dice que yo estoy en Isla Mujeres. Y la verdad que ya teníamos ganas de venir para este lado porque, como les digo, pues los hoteles de acá son como que la zona más nueva. Y pues sí, efectivamente, para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y este muchachito que está aquí es Matías. Y pues nos dedicamos a ver este tipo de videos para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaqueen en el intento. Enseñales a Yoyo. Así es de que no se diga más así. ¡Vénganse! Chavos, y pues en esta ocasión venimos a conocer dos hoteles de la misma cadena, pero son dos hoteles diferentes que están juntos, pegados, pero no revueltos. En este video les vamos a mostrar el Hotel Riu Dunamar y el Hotel Riu Palace Costa Mujeres. Entonces les vamos a hacer una comparativa para que vean cuál de los dos les gusta más. Y pues sí, efectivamente vamos a pasar una noche en el Riu Dunamar y 2 noches en el Costa Mujeres. Así es de que pues ya nos espera una larga agonía. Chavos, sí, pues para diferenciar un poquito, aquel edificio que está allá, de aquellos dos, aquel es el Riu Palace Costa Mujeres y divide esta parte que es el Riu Dunamar. Estamos hasta el final de Cancún. Están pegaditos, está Riu Dunamar aquí y de aquel lado Riu Costa Mujeres. Chavos, sí, pues en este hotel Riu Dunamar siguen todos los protocolos de seguridad. Ya saben, cuando llegan lo de las maletitas y todo ese show, el gelecito, la toma de temperatura y todo eso, está muy chido. Y pues igual aquí hay una opción que dice web check-in. Yo les recomiendo que escaneen este código para que puedan acelerar el proceso de su llegada. De todos modos tienen que llegar aquí con sus documentos y todo ese show, pero esto les ahorraría mucho tiempo. Al igual que en los otros Rius, el check-in es a las 4 de la tarde y el check-out es a las 11 de la mañana. Les recomendamos siempre que solamente lo haga una sola persona. Chavos, sí, pues aquí en Riu Dunamar hay solamente 4 albercas. Ya saben, las mismas características de siempre de las albercas de los Riu, que tienen que la camita, el camastrito ahí mismo en la alberca y todo eso. Algo que nos llamó la atención es esta parte, vean, ahí ya está abierto el pool bar. Y pues ya saben que nosotros usamos una tecnología de punta, de primera calidad. Chavos, sí, pues aquí en Riu Dunamar vamos a hacer el termómetro ese que está científicamente comprobado para ver el agua. Sí, efectivamente está el agua templada. Ya metimos los pies. Y la verdad, las albercas son de agua templadita, o sea, no está fría, nada fría. Está de hecho hasta ya cuando uno está ahí adentro dice, está bien calientita. Chavos, y pues ahorita son las 7 de la tarde noche y ya ahorita ya se terminó como que las actividades que pueden hacer aquí en la alberca y ya están limpiando así como que el piso, están lavando las, ¿cómo se llaman esas hamacas? No, hamacas no, camastros. Eso es aquí en Riu Dunamar. Chavos, algo que nos llamó también la atención mucho es esto, es en el Riu Dunamar. Yo esto lo había visto en el Hard Rock de Los Cabos, pero aquí también lo están implementando, vean, es como un carrito parlante que anda por todos lados, anda en la alberca esta de la orillita, da las vueltas por acá. Aquí no hay como un mesero en específico, estos son los licores que pueden encontrar en la barra hay más, pero pues si se les antoja algo, whisky, ginebra, ron, tequila, y nos había dicho que también está desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por aquí, por bebida, no van a sufrir. Chavos, y pues en este Riu Dunamar nos dieron esta habitación. ¡Déjame pasar! También se pone aquí la llavecita para que nos dé la luz. Y vemos de este lado el closetcito con la cobijita, la caja de seguridad, el burrito, la planchita. De este lado pues el baño, vean que es un baño muy amplio. Solamente manejan estos jaboncitos y todo eso, la secadora y pues las clásicas toallitas. Entonces salimos y pues vemos aquí el frigobar. Sí está lleno, vean qué tal, y sí tiene muchas bebidas. Ya no están tampoco acá las botellas. Y pues esta es el panorama general de esta habitación. El día de hoy no lo vamos a hacer así como ya estamos acostumbrados a hacerla, porque pues estamos haciendo la comparativa, ¿verdad? Pero lo que sí les vamos a mostrar es nuestra preciosa vista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Qué tal? ¿Qué es esto, por Dios mío? Sí, efectivamente, nos dieron las habitaciones desde el final. De hecho, de aquí para allá ya no hay nada. Sí, bueno, y también, vean, se ve completito Isla Mujeres. Completita. Desde Punta Norte
hasta Punta Sur, completita se ve de aquí. Chavos, y pues una diferencia que pudimos notar es esta parte de la estructura del hotel. Es muy parecida a todo lo de los ríos, pero aquí ya saben que a los alrededores están, ya saben, los restaurantes de especialidades, las tienditas, el gimnasio, el spa y todo ese show. Pero en cuanto a estructura, casi siempre como que conservan la misma. Chavos, y pues en efecto hay un sport bar las 24 horas del día. Entonces, por bebidas y snacks no van a parar aquí. Aquí la fiesta es asegurada. Chavos, ahorita estamos como en la zona de restaurantes. Tienen como una zona donde están como que todos juntitos. Ahorita quisimos entrar al restaurante que es de carnes, de cortes de carnes, que se llaman Las Brasas, pero pues está completamente lleno. Nos dijeron que hay una espera como de 1 hora, así que la verdad pues no nos vamos a esperar. Nos dijeron que para ese restaurante hay que llegar como 6:30 y dejan entrar a todos, y conforme se vaya desocupando pues van dejando entrar más gente. Y pues nuestra segunda opción es este restaurante buffet, que es donde vamos a cenar el día de hoy. Y pues ahorita son las 8:15 de la noche, entonces pues no nos podemos esperar 1 hora, que ya hace mucha hambre. Alguien ya tiene un poco de sueño, no les quiero decir quién, pero se anda rascando los ojos. Aquí tiene ya su cortadilla, que ya está más o menos ahí. Se va a quedar ahí pelonchado. Alguien que tenga sueño. Mati. Mati. ¿Hay alguien que tenga sueño? ¿Quién? ¿No? ¿Nadie? Chavos, también aquí en el río Dunamar, otra de las opciones que teníamos para cenar era cenar en el restaurante asiático, pero pues la verdad mi baby no es muy fan de la comida asiática, así que por eso nos tocó irnos a la comida buffet, o bueno, a la cena buffet. En el caso de la cena buffet, aquí en este caso no es un buffet asistido, pero pues que uno entra al área donde está el buffet, porque está como separado. Está el área de buffet y está el área donde están las mesas. Al entrar al área de buffet hay que entrar con cubrebocas, y cada que entras te echan gel. Así vayas por un helado nomás, te echan gel. En lo que uno se está sirviendo los alimentos, el cubrebocas es obligatorio, y pues la comida es muy clásica de los ríos. Hay de todo. Sí, muchísima. Chavos, y pues aquí en Río Dunamar, la verdad la comida casi yo digo que le llega a la excelencia. La comida está muy buena. Es como un nuevo top. En los ríos casi siempre la comida sabe, no mala, sabe normal, sabe buena, pero aquí está muy buena. Todo lo que hemos probado, el café, el pollo, la carne, todo está muy rico. Y el café, no sé si sea Cafever, pero también está delicioso. ¡Oh! Vean lo que acaba de hacer Matías. Ay, no. ¿Quién hizo eso? En lo que estábamos distraídos grabando. ¿Quién metió el salero ahí? Al café. ¿Dónde lo metiste? Ay, no, Matías. ¡Ape! Bueno, los dejamos porque vamos a empezar con el proceso de limpieza. Chavos, sí, pues aquí en el río Dunamar, estos son los licores que están incluidos en su paquete. Entonces ustedes pueden pedir de todos estos. Y pues también, como es clásico, aquí en los ríos, a las 8:30 de la noche hay un show para niños. Es un previo show antes del show estelar para los adultos. Se realiza aquí en esta área. Como pueden ver, hay mucha gente, pero todo es al aire libre. Entonces, eso está chido. Se preguntaban si podían seguir usando las instalaciones. En efecto, ustedes nada más hacen checkout a las 11 de la mañana. Tienen hasta las 5 de la tarde para que puedan seguir comiendo en la alberca y todo ese show. Y al igual que en todos los ríos, hay como una zona de especialidad, como un cuarto donde ustedes pueden echarse un regaderazo y listos para el aeropuerto. Y pues ven estas habitaciones de cortesía. Allá es donde está el lobby. Se vienen caminando un poquito para acá. Esta es la de las muchachas y esta es de los muchachos. Y pues ya saben, tienen las clásicas regaderas para que ustedes puedan irse súper limpios. Chavos, y pues esto es como que a grandes rasgos el río Dunamar. Ahorita les vamos a mostrar el río que está a un ladito, que se llama Río Palas Costa Mujeres. Chavos, como pueden ver, solamente los separa una pequeña glorietita, que es donde ustedes se pueden ir a cualquiera de los dos complejos. Ahorita nosotros estamos dando solamente la vuelta y vean, ahí dice Río Dunamar para allá y Río Costa Mujeres para acá.
sí, pues igual aquí llegamos y pues tienen el mismo sistema de seguridad, de los protocolos de sanidad, el gelecito, la toma de temperatura. Cuando lleguen les ofrecen una bebidita acá bien chida y todo. Las maletas también las sanitizan. Entonces, de primera entrada vemos está muy chido el lugar, muy chido el lobby. Cabo, sí, pues aquí vemos igual el checkout a las 11 de la mañana y el check-in a las 4 de la tarde. Pero si llegan ustedes antes, pues obviamente ya les dan la habitación. Si su habitación ya está lista, se las dan desde antes. Si no, les ponen el brazalete y pueden usar las instalaciones sin problema. Chavos, algo también chido de aquí de los elevadores es de que vean, aquí pueden ver a dónde van o qué hay y ya checan su número de habitación para que no se pierdan. Chavos, y pues ahora estamos en el área favorita de Matías. Estamos aquí en el área de niños. Esta área ya saben que siempre es típica que tenga como el honguito que cae agua, resbaladillitas y esas cosas. Y este está hasta la orilla del río Palas. Está pegado al Dunamar y esto es porque esta área se comparte. Si están en el Dunamar pueden venir por la parte como de afuera, como de la playa, cercano a la playa, y pueden accesar a este lugar. Y pues otra característica también que tiene aquí el Palace Costa Mujeres, chavos, es de que ya con el brazalete o con la reservación de aquí pueden usar todas las instalaciones de Costa Mujeres y también pueden ir a Río Dunamar. Esa reja verde es lo que divide a Dunamar de Costa Mujeres. Y pues ya saben que vamos a aplicar el termómetro que todo el mundo no puede usar. Está igual templadita. Está fría. Está templadita el agua. ¡Órale! Chavos, y pues también a un ladito de esta zona de toboganes es muy parecida a la que está en el río Santa Fe, solamente que aquí tienen que tener una altura mínima de 1,20 centímetros. Está abierta de 10 a 5 de la tarde y pues no se permiten bebidas. Este es un área como más para grandes, más para personas que les guste la adrenalina. Una característica de acá es de que aquí no hay como bebiditas, no hay esas cosas, entonces tráiganse sus bebiditas para acá porque está el calor. Uf. Chavos, sí, pues esta es la parte de las albercas del río Costa Mujeres. Esta zona ya es como del final, por allá está el parque acuático y aquí empieza como que la zona de albercas. Ven, tenemos aquí una pool bar, la característica zona de la pool bar, donde hay como mesitas y eso está muy chido, siempre es característico de los ríos. Pero la baby ahorita me dijo de esta zona que está aquí, que es como una rampita. Yo quiero pensar que es como para personas que tienen silla de ruedas y se quieren meter a la alberca o algo por el estilo, porque tiene un pasamanos, o personas que tengan como dificultades para caminar. Eso está muy chido. Chavos, sí, pues ya preguntamos, o más bien ya nos fijamos las albercas que alcanzamos a percibir nosotros. Son 7 contando las de los toboganes y la de los niños chiquitos. Entonces, albercas súper gigantes aquí siempre van a encontrar. Y la característica, ya saben siempre de estas albercas, es porque no son las tradicionales del cuadrito o así. Siempre tienen como algo. Bueno, cada alberca tiene algo diferente. Está la del pool bar, que tiene así como que las mesitas. Está la de la rampa para aquellas personas que vienen con personas en silla de ruedas. Pues está esa de la rampa, que está muy padre ese concepto. Y pues están las de los toboganes, que son súper geniales para niños tanto grandes como chiquitos. Chavos, algo muy chido, vean. Estamos viendo aquí que sí aceptan como perritos que ayudan a personas que tienen dificultad para ver. Eso también está muy chido, Felicidades por Río. De hecho tiene un chalequito que dice Río. Chavos, y pues, ¿qué creen? Íbamos a hacer review de la habitación. Les habíamos dicho hace ratito, pero esto no tiene nombre. Entramos a la habitación y encontramos la cosita para las maletas, un Picasso, más Picassos, el trono, regadera súper equipada, Kleenex, secadora que parece micrófono para las muchachas, una toallita, vasitos, accesorios para el baño, gel para las manos, más toallitas, un George. Afortunadamente aquí no hay terror en la habitación. O sea, la báscula. El espejito para las mujeres. Para colgar las toallitas. Algo que le encanta a la baby. Y a Mati también. Una tina de baño. O un jacuzzi. Un espejo súper gigante. El closetcito. Cajita fuerte para los valores. Cobija para los extraños. Unas toallitas de baño. El burrito por ahí. Un minibar. Totalmente abastecido. Y se los pueden rellenar las veces que sea necesario. ¡Increíble Cafibe! Y pues aquí había botellas. Una salita para venir a descansar. Otro Picasso por ahí. Ventilador del año 3000. Mesita para las bebidas. Una mesita para trabajar. Otra mesita para trabajar con lamparita y Picasso incluido. Teléfono del año 2019. Cajoncitos para la ropa. Una cama súper gigante. ¡Ay!
una pantalla súper gigantesca. Les voy a decir algo, yo le dije a mi babies, como de este lado está la cama, pues está la tele así para verla en la cama. Luego le dije, ay, estaría padre que se pudiera girar para ver la tele en la sala. ¿Qué tal? Se mueve. Chavos, y pues con ustedes, la vista. Vea nada más, a ver, vamos para allá, a ver. A ver, vamos para allá, córrele, vente. Ahí va. Vea nada más esto. Vea nada más esto. Está súper amplia. ¿Qué es esto? Por Dios mío. Vea nada más. ¿Qué es esto? Nada más esto, chavos. Está súper chido. ¿De qué lado está el río Dunamar? Y de este lado está el río Palas, Costa Mujeres, que es el que vamos a tener nosotros por 2 noches. ¡Sí! Chavos, y pues efectivamente no pude dejar de hacerlo. Vean nada más, esta es la habitación que nos tocó en Palas, Costa Mujeres. Una terraza súper amplia. Luego venimos por acá, entramos y vemos la mesita, y luego vemos la otra mesita para trabajar, y luego vemos un espacio súper amplio con la televisión rodante, y luego una sala por acá, y luego la cama súper gigante, y luego el jacuzzi, y luego el minibar, y luego el espejo, y luego el baño. De este lado está el trono, luego el closet, luego la de las maletas, y termina. Está súper gigantesca esta habitación. Chavos, sí, en la habitación que estamos nosotros, bueno, es de allá arriba, pero la de hasta la orilla. Y hay unas habitaciones aquí con alberquita, ¿eh? ¿Qué tal? Está con todo, ¿eh? Chavos, sí, pues vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Hay un carrito de tacos aquí al ladito de la alberca. Hay unos taquitos de pollo, de chorizo y de asada que están con todo, ¿eh? Así que todo el día hay taquitos. Chavos, sí, pues también aquí a un ladito de los taquitos es la hora de los snacks. Entonces ya saben, hamburguesas, hot dogs y todas esas cosas que hacen engordar mucho están disponibles aquí. Chavos, sí, pues ¿qué licores manejan aquí? Vean nada más, ¿eh? Aquí los licores son premium. Don Julio, hay Buchanan, Chivarrigas, Torres 10. Los licores son de muy buena calidad. A lo mejor en el río Dunamar no tanto, pero aquí sí. Chavos, sí, pues al igual que en el río Dunamar, aquí también está funcionando el área de pool bar, ya no está restringido. Entonces ya saben que también aquí pueden agarrar sus bebiditas y luego irse para acá a las mesitas y pues sin temor a perderse todo el día aquí. Chavos, y pues ahora llegamos a una de las partes más importantes del video, y es la playa. Esta playa la verdad está muy bonita, es muy tranquila, y estamos aquí cerquitita de Isla Blanca. Así que con ustedes, la playa. Sí, pues esta es la parte de la playa. Vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Siempre es característico de los ríos un montonal de palmeras. En un montonal de palmeras donde está la playa, eso es porque es un río. Ese es el sello como de ellos. Un montonal de camastros, camastritos, todo eso. Y pues también aquí hay servicio de meseros. Entonces las bebiditas aquí frente al mar no van a faltar. Algo que le decía a la baby es de que la arena está como muy pesada, ¿no? Muy densa. Sí, se nos hizo difícil ahorita caminar por la arena. Normalmente es un poquito complicado siempre, pero en esta sentimos un poquito más. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Chavos, algo muy chido que no había visto yo, vean, estos kayaks los incluye en su paquete el hotel. Entonces ustedes pueden agarrar un kayak e irse a navegar por ahí. O igual también les puede incluir el hotel, el velerito ese. Como en otros hoteles ya se los incluye el velerito, solamente les piden que lo sepan manejar. Entonces si no lo saben manejar, hay un costo extra de una clase de $65 igual por 1 hora. Y después para que ustedes lo agarren otro día. Chavos, y pues una de las cosas que también nos han preguntado bastante en estos últimos meses es que si ya hay sargazo, y hoy podemos ver ya un poquito de sargazo, pero todo siempre se concentra como en la orillita, y ya entrando ya no hay tanto. Y aparte aquí los muchachos he visto en las mañanas que lo limpian. Chavos, un punto que a lo mejor querían saber es esto, vean, ahí la muchacha se está metiendo ya un poquito a la playa, bueno, al mar. Las olas están así como pues normalonas, ¿no? Tampoco están como las de Playa Delfines, que están así como muy fuertes. Yo creo que sí podemos ver de
de que el mar no es así como en otros hoteles, que está así como bien bajitito. Sí es para meterse al mar, pero no hasta allá. Chavos, y pues sí, efectivamente, todo el día, todos los días, a todas horas, tienen actividades aquí en Riu. Entonces ahorita están haciendo como ese juego de básquetbol. Entonces, por diversión, aquí no se van a detener. Chavos, y pues sí, efectivamente, como en todos los Riu, también en Riu Land, ya saben que es el Kids Club. Es desde los 4 a los 12 años. Y pues aquí les voy a dejar todo el programa que hacen de lunes a domingo. Ya saben que si ustedes son fan de estos lugares, aquí también hay Kids Club. Chavos, y pues sí, esto es algo que también está muy chido siempre en los hoteles. Gracias. Aquí hay cafetería donde hay café, pastelitos y esas cosas. Y está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche. Así que todo el día hay café. ¿Qué tal? Y es Cafever, oh my god. Sí. Sí. Y pues también aquí hay un área específicamente. Este es el centro del hotel. Está decorado muy chido. Y aquí en la noche se pone el muchacho a ser pianista. Bueno, o sea, hay un pianista aquí, se echan un cafecito. Luego a veces hemos visto también, bueno, vimos un saxofonista y todo ese show. Entonces aquí pueden disfrutar su café sin problema. Aparte también aquí hay bebidas de barra, o sea, hay bebidas de whisky, tequila, todo lo que hay en un bar de los de la playa y esos también aquí hay. Sí, pues efectivamente estos dos hoteles fueron todo lo que vivimos, fueron nuestra experiencia, y les podemos decir que una clara, notoria diferencia es de que en el Riu Dunamar es como una categoría menor, y en este Riu Palace es, yo creo que, no sé, ha sido uno de los mejores Rius en los que nos hemos quedado, porque está nuevo, el servicio es increíble, es excelente, la comida es muy buena, pero si ustedes se ponen a comparar, hay una diferencia también en costo. Entonces ustedes deciden si quieren quedarse en el Riu Dunamar o en el Palace Costa Mujeres, pero si nos ponen a decir en cuál, pues en el Costa Mujeres. George, ¿dónde está George? Chavos, así es de que ya saben cuánto les va a costar este lugar. El Riu Dunamar va a costar esto y el Riu Costa Mujeres les va a costar esto. Así de que efectivamente ya saben, ya tenemos nosotros una agencia de viajes donde ustedes pueden cotizar este y cualquier otro de los Rius que hay en la República Mexicana, en Europa, en España, donde sea, y cualquier otro hotel de todo el mundo. Pueden cotizar desde cualquier parte de México o del mundo sin problema. Recuerden siempre que los costos que ponemos aquí son por persona, por noche. Siempre les ponemos la cantidad por persona, por noche, en habitación doble. Sin duda alguna, este es uno de los Rius que más nos ha gustado, definitivamente, más que cualquier otro. Muchas gracias a nuestros amigos de Riu, a Matt, por ahí, por habernos invitado. Está de lujo Namaste y lo queremos ver viajar. Muchas gracias a todos ustedes porque están de lujo Namaste y los queremos ver viajar también. Es que esperemos que les haya gustado mucho este video. Se esconde. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.